con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos aquí con su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Y bueno, antes de continuar con nuestra reflexión, pues mando un saludo de una persona que nos hizo el favor de además mandarnos un saludo a todos ustedes y a mí, pero con el detalle de que no me mandó su nombre, pero pues como sea yo cumplo, ¿no? Me mandaron un mensaje de texto sin nombre, pero nos mandan saludar a todos y nos están escuchando, pues saludo a esa persona anónima con mucho gusto. Bueno, pues continuamos. Decíamos antes del corte que ciertamente no podemos evitar que nos lleguen pensamientos negativos de manera recurrente porque pues por diversos mecanismos ya de defensa por un lado y hábitos mentales por otro, la realidad es que solemos pensar en secuencia concordante con nuestras creencias limitantes y como sucede de manera inconsciente o en el inconsciente, pues no nos damos cuenta de ello y ya estamos ahí generando pues un diálogo interno negativo basados en esos pensamientos también negativos. Entonces, no se trata de contrarrestar esos pensamientos, sino que se trata de tener, decíamos también antes del corte, ya diseñados pensamientos antídotos con los cuales vamos a responder a un pensamiento negativo. Pongamos un ejemplo, vamos a pensar que tengo el pensamiento negativo recurrente de no puedo con esta situación, por mencionar un caso genérico que podemos tener cualquiera de nosotros. No puedo con esta situación. Y entonces después de repetirte inconscientemente 400 veces al día no puedo con esta situación, pues ¿cómo crees que eso repercute en tu estado anímico? Pues de manera negativa, desfavorable, por supuesto. Pero si a partir de ahora dices, bueno, frente al pensamiento de no puedo con esta situación, diseño un pensamiento antídoto que pueda ser del estilo sí, pero terminaré pudiendo, por ejemplo, cada vez que me cache a mí mismo con ese pensamiento de no puedo con esta situación, inmediatamente responderé sí, pero terminaré pudiendo de alguna forma. Esa es la importancia de disponernos a generar lo que podríamos llamar un entrenamiento cognitivo de superación de pensamientos negativos y destructivos. Claro, implica ejercicio, implica práctica y no todo mundo, por la razón que sea, está dispuesto a generar este tipo de ejercicios y a desarrollar este tipo de prácticas. Es más fácil dejarse llevar por el pensamiento negativo que surgió de manera espontánea y que se da de manera recurrente en nuestras vidas y además pues justificarnos o ampararnos con ese pensamiento para explicar el tipo de resultados que estamos obteniendo cuando la realidad es otra. La realidad es que nosotros estamos generando esos resultados de una manera consciente o de una manera inconsciente, pero a final de cuentas somos nosotros. Por eso si quiero empezar a revertir eso, en el presente necesito asumir una responsabilidad. ¿Y cuál es esa primera responsabilidad? La de elegir en qué voy a estar centrando mi atención. La gran tarea de vivir en el presente se traduce finalmente a eso, a una elección concreta o, si se me permite, más bien dos elecciones concretas. La primera, ¿qué actitud voy a asumir en cada momento? Y ya dijimos, básicamente hay dos tipos de actitud, la actitud soberbia o la actitud humilde. En segundo lugar, ¿en qué voy a centrar mi atención? ¿Voy a estar centrando mi atención en lo que está pasando ahora? ¿O voy a estar centrando mi atención en lo que pasó ayer? ¿O voy a estar centrando mi atención en lo que podría pasar mañana? Son dos grandes elecciones que necesitamos hacer para definir la postura que vamos a asumir para vivir nuestro presente. No es lo mismo que yo decida una actitud altanera, soberbia, a que yo decida una actitud humilde, confiada. Tampoco da lo mismo que yo decida centrar mi atención en lo que está pasando en este momento. Ahora, aquí hay que hacer una observación muy importante. Si decides prestar toda tu atención a lo que te toca hacer en cada momento, solo ten cuidado de no juzgar
lo que está sucediendo en ese momento. Esta es la parte medular para hacer de nuestra experiencia del presente una experiencia que nos llene de satisfacción, que nos llene de paz, que nos llene de tranquilidad, de seguridad y hasta de gozo. Pero si sigo cayendo en la práctica habitual de estar juzgando lo que me está sucediendo en cada momento, pagaré las consecuencias de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces estaré distorsionando la experiencia de cada momento, estaré contaminando emocionalmente esa experiencia cada vez que le pongo etiquetas de calificativas de buenas o malas a cada una de las situaciones o a cada una de las personas con las que estoy relacionándome en cada momento. Ahora se trata de aceptar las cosas como son, se trata de aceptar a las personas como son, pero sin pretender caer con esto en un estado de resignación. Nada más alejado a la verdadera aceptación que un estado de resignación. Porque la verdadera aceptación nos va conduciendo poco a poco a descubrir formas de mejorar la situación que estamos aceptando en ese momento o de mejorar la relación que estamos aceptando en ese momento. Pero en vez de humildemente situarnos frente a la situación o en medio de ella o frente a la relación y considerarla tal como es para progresivamente descubrir formas de mejorarla, en vez de eso nos estamos peleando con la situación o con la relación. Y en ese estarnos peleando, pues estamos cayendo en una, pues vamos a decirlo así, turbulencia mental cotidiana, en una turbulencia emocional también cotidiana. ¿Por qué? Porque nos estamos peleando con las situaciones en vez de estar encontrando formas de mejorarlas. Y si no puedo mejorarlas porque no puedo cambiarlas, entonces estaré encontrando formas de afrontarlas de una mejor manera por mi parte. Y eso, por supuesto, que ya en sí mismo es ganancia. A ver, nos acaba de llamar Raúl Ramírez López del Mirador, la colonia El Mirador. Saludos allá a todos los que nos estén escuchando. Dice, saludos, me parece interesante el programa. Favor de comentar al aire dónde puedo escuchar los programas pasados. Sí, con mucho gusto. Las reflexiones anteriores las puedes escuchar, Raúl, en mi página de internet, cuya dirección es www.andresmares.com. Repito, en mi página www.andresmares.com, en la sección de videos, pueden ahí volver a escuchar las reflexiones anteriores. Y además también ahí pueden ver ahí las de repente tarugadas que cometo en cabina, los gestos, cuando en el corte se me olvida cortar la grabación y en fin, también si quieren dar una divertida ahí pueden verlo en mi página de internet, pero ahí están todas las reflexiones anteriores y también está mi blog en esa página en donde una vez por semana pues hago alguna reflexión por escrito, una breve reflexión sobre asuntos que nos pueden servir para mejorar nuestra experiencia de vida. Gracias por tu llamada, Raúl, y saludos de nueva cuenta a todos allá en el Mirador. Bueno, pues entonces, como podrán ver, el presente es algo que podemos asumir de formas prácticas. Porque luego digo, hablar de vivir en el presente, pues está, podríamos decirlo en cierto modo, hasta de moda. De moda porque pues, autores como Eckhart Tolle pusieron el tema del presente pues en el nivel que corresponde. En su gran libro El poder de la hora podemos darnos cuenta de una manera muy desglosada y muy profunda a la vez que es todo aquello que podemos experimentar en el presente y todo lo que implica hacerlo. Les recomiendo su libro El poder de la hora. Eckhart Tolle, se escribe su apellido Tolle, así como Tolle, El poder de la hora. Pero decía, bueno, pues sí, es un tema que está como muy de moda, pero honestamente me parece que poco se habla sobre cómo vivir ese presente aquí y ahora. Y aquí, amigas, amigos, pues estamos concretando dos formas concretas de vivir ese presente. Primera forma, vamos a repasarlas, es asumiendo
una actitud humilde. De lo contrario, estaremos asumiendo una actitud soberbia. ¿Cómo podemos diferenciar qué tipo de actitud estamos asumiendo en cada momento? Bueno, pues nada más basta con que prestemos atención si solemos ser personas quejumbrosas o solemos ser personas agradecidas. Si solemos ser personas quejumbrosas, pues estamos tomando la postura soberbia, la postura insolente, también me gusta llamarla así, ante la vida, altanera. Y si por el contrario somos personas agradecidas, somos personas que tratamos de valorar cada momento en todo lo que tiene de significado e importancia, pues entonces estaremos asumiendo una postura humilde y confiada. Y la segunda forma práctica de vivir en el presente es prestar atención a lo que está sucediendo en cada momento sin juzgarlo. Esta parte es más difícil. No es fácil dejar de juzgar. Es un ejercicio que nos puede llevar mucho tiempo, pero sin lugar a dudas es el ejercicio que puede tener tal vez más sentido en nuestras vidas. El solo hecho de proponerme dejar de juzgar, el solo hecho de renovar varias veces al día mi disposición de aceptar las cosas como son y a las personas como son, para liberarlas o liberarme de ellas, entonces terminaré lográndolo progresivamente. Porque es increíble cómo mucho de lo que llamamos experiencia en la vida no tiene que ver tanto con lo que sucede en realidad, sino con el tipo de significado o de interpretación que le damos a ese suceso específico. Y ese tipo de significado viene determinado por los juicios que solemos realizar. Si yo, en cambio, simplemente me pongo a contemplar lo que está pasando en cada momento, es decir, observo atentamente lo que sucede en cada momento y procurando conscientemente no juzgarlo, no etiquetarlo, no calificarlo, empezaré a desarrollar un tipo de percepción, vamos a llamarlo así, con tal profundidad, un tipo de percepción profunda, que empezaré a identificar experiencias y a tener experiencias inimaginables en cada momento. Experiencias que trascienden aquello a lo que habitualmente estamos acostumbrados. ¿Qué es aquello a lo que habitualmente estamos acostumbrados como experiencias cotidianas? Bueno, pues experiencias de malestar. Eventualmente alguna que otra experiencia de bienestar, aunque la realidad es que la mayoría de las veces estamos teniendo experiencias que en el mejor de los casos llegan a la profundidad de ser emocionales, pero se estancan ahí. No llegamos a experiencias más profundas de satisfacción, de paz interior, de un desarrollo que podríamos llamar de nuestra libertad en su nivel más existencial, más antropológico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque andamos en la superficie cambiante, en la superficie inestable de las experiencias emocionales. Experiencias emocionales que además, por cierto, muchas veces ni siquiera elegimos nosotros. Muchas veces un día pues amanecimos de malas, como se suele decir, y no sabemos ni siquiera por qué. Y podemos permanecer así horas, si no es que todo el día, y por algo que ni siquiera nosotros generamos. Entonces el tema es que solemos vivir en la superficie de lo emocional, y cuando nos quedamos en lo emocional necesariamente estamos teniendo un tipo de vida o un tipo de experiencia de vida inestable. Por eso la importancia de la ley que estamos considerando en nuestra reflexión del día de hoy, la ley de la presencia o del presente, que nos indica que el tiempo es un concepto abstracto, no es una realidad. El tiempo es una unidad de medida del movimiento en la vida. Y por eso se trata de una construcción mental abstracta, pero que no se asocia a la realidad a menos que conscientemente nos impliquemos en la realidad y dejemos a un lado las pesadillas del pasado y las ensoñaciones sobre el futuro.
Por eso, liberarnos de las cadenas del pasado y del futuro requiere que nos familiaricemos con la experiencia del eterno presente y mantengamos nuestra atención en el aquí y en el ahora. Como diría ese gran autor, C.J. Lewis, nuestro contacto con la eternidad es el momento presente. Y en el presente, amigas, amigos, todo suele estar bien. Es cuando hacemos referencia al pasado o cuando hacemos referencia al futuro, cuando las cosas parecen empezar a desestabilizarse. Cuando las cosas y las situaciones parecen empezar a volverse, pues, vamos a decirlo de esta manera, peligrosas, amenazantes, ambivalentes, inestables. Una persona que no vive en el presente suele estar inestable, suele mostrar inestabilidad en su forma de ser, en su forma de proceder. Todo lo que no se da realmente en el presente es una creación mental. Y, para ser más precisos, estamos hablando de una autocreación mental. Por eso sí somos responsables de lo que nos está aconteciendo en nuestras vidas. Aunque ciertamente hay eventos y hay circunstancias fuera de nuestro alcance, la realidad es que lo más profundo, lo más definitivo y definitorio de nuestra experiencia de vida, lo estamos nosotros determinando con el tipo de creación mental que estamos generando en cada momento. Pero no deberíamos de contar con tanto tiempo para esas creaciones mentales si realmente estuviéramos comprometidos con lo que está sucediendo en cada momento presente. Me llamó la atención enterarme hace unos meses de un estudio que se hizo en la Unión Americana, en donde pues quisieron identificar si había algún tipo de correlación entre la experiencia de felicidad y lo que se solía hacer cotidianamente o no. Y entonces invitaron a cientos de voluntarios, creo que fueron inclusive 3.000 voluntarios, a los cuales se les dio una aplicación especial en sus teléfonos, en donde con tiempos al azar, en momentos que no estaban preestablecidos, podía ser en cualquier momento de la mañana, de la tarde o de la noche, tenían que contestar una breve encuesta en donde se le preguntaban, primero, qué estaban haciendo en ese momento, segundo, cómo se sentían en ese momento, y tercero, en qué estaban pensando en ese momento. 3 preguntas simples que les hicieron durante varios meses a distintas horas del día, de la tarde y de la noche. Y al final los resultados mostraron que aquellas personas que habían respondido a la primera pregunta que se sentían bien, generalmente eran aquellas personas que habían respondido a la tercera pregunta que estaban pensando en lo que estaban haciendo. En cambio, aquellas personas que habían respondido que se sentían mal y que estaban haciendo, vamos a suponer, pues X tarea escolar o en el trabajo, estaban en cambio pensando en otra cosa. Y el resultado del estudio es muy interesante porque concluían quienes lo realizaron en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero concluían algo muy interesante. Aquellas personas que estaban en lo que hacían, es decir, aquellas personas que mentalmente concordaban o coincidían con lo que estaban haciendo físicamente, eran las que tenían mayores experiencias de bienestar, eran las que solían sentirse bien. En cambio, aquellas personas que estaban haciendo una cosa y pensando en otra, no se sentían bien. Entonces, la capacidad de estar presentes va desarrollando nuestra capacidad de ser felices. Qué interesante, ¿no? En cambio, cuando andamos desfasados mental y emocionalmente en el tiempo y en el espacio, tenemos la experiencia del malestar. Y es que, claro, casi nunca tenemos problemas en el momento presente, porque en realidad, si nos ponemos a considerar, en el momento presente estamos tal vez resolviendo algún problema que requiere nuestra atención. Y cuando estamos resolviendo problemas que requieren nuestra atención, estamos recurriendo a lo más profundo y a nuestros mejores recursos. Y por supuesto que eso tendría que estarnos haciendo sentir muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque si bien
no nos gustan los problemas, cada vez que nos centramos en la resolución de uno, estamos creciendo como personas, estamos haciéndonos más creativas, estamos haciéndonos más poderosas interiormente. Aquí me manda a saludar Elsa Guerra. Hola Elsa, muchos saludos también. Dice, gracias, doctor Mares, excelente programa, que tenga un buen día. Gracias, igualmente Elsa. Ahora, gracias por el doctorado que me regalan, no soy doctor, aprovecho para aclararlo. Tengo una maestría en programación neurolingüística, pero no soy doctor. En fin, nuestro cuerpo, ya para cerrar nuestra reflexión del día de hoy, nuestro cuerpo, amigas y amigos míos, constituye nuestro principal recurso para conectarnos con el presente. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro cuerpo como nos conectamos con la realidad. Nos conectamos visualmente, auditivamente, sensorialmente, gustativamente y olfativamente con la realidad. Fíjate, con una mente visual, con una mente auditiva, con una mente olfativa, con una mente sensorial y gustativa, nos conectamos con el presente. Tenemos 5 formas de conexión con el presente y cada una de ellas representada por nuestros sentidos corporales. Por eso es importante prestar atención a lo que vemos para realmente ver. Hemos de prestar atención a lo que oímos para realmente escuchar, a lo que sentimos, a lo que olemos, a lo que degustamos. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias sensoriales estamos construyendo nuestra percepción de la realidad. Por eso hay que prestar atención a todo lo que captamos con nuestros sentidos y agudizarlos con esta práctica. Porque mientras más agudizados estén nuestros sentidos, mayor captación de la realidad y por lo tanto del presente tendremos en cada momento. Podemos descansar en la experiencia del ser en el momento presente y soltar así nuestros pensamientos y emociones en un proceso profundo de contemplación que nos lleva a simplemente estar aquí y ahora. Repito, porque con esto concluimos nuestra reflexión de hoy, amigas, amigos míos. Podemos descansar en la experiencia del ser en el momento presente y soltar nuestros pensamientos y emociones en un profundo proceso de contemplación que nos lleva a simplemente estar aquí y ahora. Y como diría ese gran científico, ese gran físico de origen polaco, que además es uno de los padres de la física cuántica, por cierto, Schrödinger, lo único que no tiene fin es el presente. Así que tengamos presente, amigas, amigos míos, la importancia de vivir aquí y ahora sin ocuparnos ni preocuparnos por lo que dejamos o por lo que vendrá, porque lo que llamamos vida es lo que está sucediendo justamente en este momento. Gracias por tu atención, como todos los jueves. Yo los espero aquí el próximo a las 9 en punto con nuestras reflexiones sobre estas leyes de vida. Y recuerda que tenemos siempre la posibilidad de vivir aquí y ahora si prestamos atención a lo que sucede aceptándolo. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias Chilo en los controles. Hasta la próxima.